En directo con Coronel. Y tercero, que con la finalidad de proteger la integridad del sistema de justicia, se debe desarrollar como consecuencias a esa violación la regla de exclusión, para desincentivar el que se utilice y se viole esta garantía y para que se proteja esa integridad de nuestro sistema judicial. Entonces, desde ese punto de vista, para lograr esa corrección, pues el remedio único posible y mejor posible es la cláusula de exclusión, que así ha sido reconocido. Ahora bien, señoría, pretender, con todo respeto, negar hoy, en el estado del arte de la situación, que una evidencia recolectada con violación de estas garantías se puede sostener es totalmente inaceptable. Ni siquiera se puede sostener eso, por lo menos claramente, yo diría que superado ese debate desde el caso de Mapp versus Ohio en 1961. Es decir, de al menos de la década de los 60 para acá, que además difuminó la creación de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, que son, como sabemos todos, los principales, salvo el de Roma del 50, derivados de la década de los 60. Y de ahí se entiende, su señoría, aterrizando a nuestro sistema jurídico colombiano, a que hubiera sido tan cuidadoso lo que fue el diseño legislativo originario de la Constitución del 91, que en eso fue mucho más explícito que lo que decía la Constitución de 1886. Recordemos el artículo 26 de esa Constitución, para los que todavía quedamos, que estudiamos bajo esa Constitución, hablaba de las formas propias de cada juicio, además de que había una protección genérica a la intimidad por vía de la protección del domicilio. Pero realmente es en la Constitución del 91 en donde adquiere toda su dimensión en los artículos 14, 28 y 29 y 250 de la Carta. Y a su turno, en la modificación que introdujo justamente este artículo 150, el acto legislativo 003 de 2002 y en lo que corresponde a su desarrollo normativo, la ley 906 del 2004. Y esto hay que decirlo, señoría, que una de las principales transformaciones que se derivaron de la adopción en nuestro medio del sistema penal acusatorio adversarial fue justamente el desarrollo de las consecuencias del artículo 29, que ni más ni menos en su inciso final estableció la exclusión por vía de la nulidad de pleno derecho de toda prueba obtenida con violación del debido proceso. Es decir, esto que ya tenía reconocimiento desde el año 91 en nuestra Constitución, derivado además de las garantías propias del bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 23 y 24 de la Carta, adquirió total aterrizaje y amarrizaje en nuestro sistema jurídico con este artículo 250 de la Constitución, modificado por el acto legislativo 03 de 2002 y por la manera como lo interpretó la ley 906 desde el artículo primero, segundo, tercero, 14, octavo, 23, etcétera. Ahora bien, como es claro que nuestro sistema jurídico y conforme a la ley 906, norma rectora de carácter prevalente, prevalecerán los tratados internacionales de derechos humanos en la actuación, lo dice así el artículo tercero de nuestro código, en la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que traten sobre derechos humanos y prohíban su limitación donde está de excepción por formar parte del bloque de constitucionalidad. Y ahí viene el artículo 23, que establece la cláusula de exclusión, cuyo origen histórico he mencionado y que ya la aterrizamos en nuestro sistema, cuando dice lo siguiente este artículo 23. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse la actuación procesal. La primera parte es la consecuencia literal de lo que establece el inicio final del artículo 29 de la superior. Lo que lo agrega es la exclusión de la actuación procesal como una novedad legislativa. Y después dice el siguiente inciso: igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. ¿Y eso a qué nos lleva? A que finalmente nuestro sistema jurídico haya optado por lo que yo he denominado la factura más ancha. ¿En qué consiste esto? A que conforme lo que es nuestro devenir constitucional,
por los antecedentes, espíritu y sistemática, el artículo 29, inciso final, y como lo interpretó el artículo 23, que es prevalente de la ley 930 del 2004, impone una hermenéutica según la cual, en virtud además de este principio prodomine, esta garantía es expansiva, es una garantía que irriga todo el sistema jurídico, particularmente del proceso penal, y por tanto debe ser la base de orientación de la discusión de las oposiciones por vía de exclusión. Es decir, es una carácter transversal en el debate, presente y que no puede pretender restringirse su alcance alegando criterios de carácter formalista. Y hay que decirlo, incluso yendo más lejos que la línea mayoritaria de los sistemas de derecho comparado, por esa factura más ancha de nuestro sistema jurídico, en algo reconocida también a nivel constitucional en Puerto Rico y en Portugal, por ejemplo, que en su constitución tiene también esa cláusula de exclusión expresa, no derivada jurisprudencialmente como el caso de la Cuarta Enmienda Federal de Estados Unidos. La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional rechazó, recuérdese desde muy temprano, la admisibilidad que estaba prevista de manera restringida solo con fines de impugnación de elementos materiales probatorios de origen ilícito que traía el primigenio artículo 232 en su inciso final de la ley 906 de 2004. Eso lo hizo la sentencia C-210 de 2007. Y es muy importante tener presente esta sentencia, cuyo magistrado ponente fue el ya desaparecido y gran jurista Marco Gerardo Monroy Cabra, cuando establecía que en lo pertinente lo siguiente. La sala no comparte el argumento de quien defendían la constitucionalidad, pues no podría, dice la Corte Constitucional, no podría admitirse en el proceso penal democrático que las pruebas ilícitas e ilegales constituyan la fuente de atribución de responsabilidad penal, ni que el Estado se beneficie de un hecho contrario a las reglas mínimas de convivencia que salvaguarda la Constitución. Por ello, el Estado no puede administrar justicia con base en la violación del debido proceso del indiciado o imputado. Esta perspectiva, su señoría constitucional, es de la mayor importancia de nuestra Corte Constitucional, porque desde muy temprano, desde el 2007, apenas arrancando la vigencia del sistema penal acusatorio, que como sabemos empezó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2005, dilucidó la controversia por vía de esta acción que, como sabemos, sentencia de constitucionalidad tiene efectos erga omnes.